Buenas tardes, hermanos. Qué bendición estar de nuevo con ustedes. Espero que haya tenido un buen tiempo con su familia, haya tenido un buen almuerzo, un buen tiempo juntos. Ahora nos vamos a deleitar continuamente en el 2 de Corintios. Ya estamos casi por terminar. Esta tarde vamos a terminar, primero Dios, el capítulo 12. Y ahí vamos a abrir las escrituras en esta tarde. El capítulo 12, versículo 16, y vamos a leer hasta el 21. ¿Ok? Eso dice la palabra de Dios. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue nos halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. El tema de esta tarde es la iglesia y la desconfianza en el varón de Dios. La iglesia y la desconfianza en el varón de Dios. Vamos a orar. Padre, bendice, Señor, tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, que nos da de presentar la palabra de Dios a tu pueblo. Y, Señor, gracias por, Señor, dame la oportunidad a mí de predicarla. Es una tremenda bendición, Señor, exponer tu bendita palabra para la edificación y la exhortación a tu pueblo y a mí en persona. So bendice, Señor, tu palabra en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia y la desconfianza en el varón de Dios. En las iglesias a veces encontraremos gente portándose ingratamente con los siervos de Dios, especialmente cuando los siervos se han entregado totalmente a la administración de la iglesia y la gente no sabe cómo valorar la obra de ellos. Es bien fácil criticar, ¿verdad?, al que está aquí parado y al que administra la iglesia. Y los que están sentados, ¿verdad?, ahí vienen, van, no vienen, se quedan, vienen, van, y bueno, y observan y escuchan, ¿verdad? Y observan cómo el varón de Dios a través de los años funciona, trabaja, pero bueno, la idea es que es fácil, ¿verdad?, en este escenario, en esa manera, poder dar una opinión y a veces sin saber, ¿verdad?, la opinión que se da. Y esto es lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo. La semana pasada terminamos hasta el versículo 15, ¿verdad? Y ahora continuamos del versículo 16 en adelante, ¿verdad? Obteniendo toda esta información. Veamos algunas ingratitudes contra el apóstol Pablo. Algunas ingratitudes que pasaron con el apóstol Pablo. Y voy a mostrar dos de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Primero veamos la ingratitud de desconfiar de Pablo. En el versículo 16 al 17, note lo que dice la palabra de Dios ahí. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Ok? ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Note que vemos aquí primeramente que el varón defiende su integridad. En el versículo 16, ¿verdad?
El versículo 15 lo mencioné porque es importante agarrar el contexto del 15 con el 16 y ahorita el 17. Note, y yo dice el versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y aquí usa esta frase bien clave el apóstol Pablo, aunque dice, amándoos más, sea amado menos. Qué tremendo. Y esto es lo que, estaba experimentando el apóstol Pablo. Él se entregaba, él daba, él sacrificaba, él hacía todo lo que podía para el beneficio de la iglesia, ¿verdad? Y todavía, ¿verdad? Lo seguían criticando, lo seguían hablando detrás de él. Y entonces el versículo 16 dice, pero admitiendo esto, dice que yo no os he sido carga. Ok, él sabe, ¿verdad?, que él no había sido ningún problema a la iglesia en el sentido de ser una carga, ¿verdad? Y él defiende esta integridad de él, ¿verdad? Y dice, admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino dice, como soy astuto, os prendí por engaño. Vemos, número 1, el varón defiende su integridad. Número 2, vemos el varón identifica la acusación. Y ahí el versículo al final del 16 dice, dice, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. En otras palabras, él encontró de que ellos estaban, ¿verdad? Estaban criticándolo, el hecho de que él mandó a decir esto en la segunda epístola, ¿verdad? Porque él se dio cuenta cuando Tito regresó, ¿verdad? Y le comunicó lo que estaba pasando, y entonces él está hablando del sacrificio personal que estaba dando ¿verdad?, a la iglesia y al esfuerzo de vivir para el Señor y para la iglesia, ser un buen, ¿verdad?, administrador de las almas. Él se defiende su integridad, y vimos la semana pasada que, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, cuando habla de todo lo que Dios había hecho por medio de él, ¿verdad?, él dice la palabra de Dios que él se gloriaba de decir eso, pero dice porque lo motivaron a hacerlo, ¿verdad?, por lo mismo, ¿verdad?, porque él estaba en esta posición de que él tenía que defender, él tenía que decir, ¿verdad?, y hablar para poder no permitir que las críticas y todo lo negativo están hablando de él fuese entendido como cierto, porque era mentira. Entonces él tuvo que hacerlo, de defenderse y hablar de sus credenciales. El varón identifica la acusación aquí, dice el versículo ahí al final, dice, aunque amándoos, el versículo 16, sino que como soy astuto, dice, os prendí por engaño. O sea, aquí, el apóstol está hablando de que en cierta manera ellos están engañados, ¿verdad? Y él pudo, ¿verdad?, discernir esto, que es lo que estaba pasando, y eso obviamente habla de la ingratitud de ellos, porque pues no debería de ser así. Él siendo un siervo de Dios, pero era mal entendido, no lo valoraban, no, ¿verdad?, le daban el lugar que él se merecía, ¿verdad?, habiendo hecho tanto y habiendo amados tanto, ¿verdad? Y aún él mismo dice que podría haberse gastado, ¿verdad?, por ellos. Aunque eso vemos aquí, esta trágica, desafortunada conexión, que él se está dando cuenta que él los prendió. Eso quiere decir que los encontró, que estaban ellos, ¿verdad?, engañados o tratando de engañarse a sí mismo. Y luego lo estaban como acusando de
de que él estaba haciendo cosas indebidas. Nota el versículo 17, número C. El varón indaga más la acusación, versículo 17. Y dice, ¿acaso os he engañado, dice, por alguno de los que he enviado a vosotros? Que eso está confrontando aquí, ¿verdad? La ingratitud que habían cometido de desconfiar de él. Él se defiende, él identifica la acusación, se indaga más sobre esto porque hace preguntas, y hacer la pregunta es como podemos encontrar la información. Entonces, cuando él hace la pregunta retórica, ¿verdad?, que hace aquí, está indagando él, ¿verdad?, el paradero de ingratitud. El versículo ahí 17, el varón indaga más a la acusación. ¿Acaso, dice, os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? O sea, ¿acaso yo he manipulado, he usado a uno de los hermanos que he mandado con ustedes y lo he usado a él para favor mío? Para ir en contra de ustedes y favor mío. Eso es lo que está preguntando en el versículo 17. Eso nos lleva al versículo 18, porque es una conversación aquí que tiene él en la escritura. Versículo 18. Rogué, dice, a Tito y envié con él al hermano. Os engañó, dice, ¿acaso Tito? Y aquí pregunta. El varón pregunta si Tito estuvo involucrado sobre tal acusación. Eso lo acusaban a él, pero también, ¿verdad? Si lo acusaban a él, pues Tito lo representaba a él. Entonces él indaga también que si también Tito está involucrado de esta ingratitud de acusarlo de lo que los estaban acusando. Pablo está confrontando y está indagando sobre este punto. Por eso dice el versículo 18, rogué a Tito, dice, y envié con él al hermano. Y la pregunta es, ¿os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Está hablando, ¿verdad?, de su persona y su intención de hacer lo que tiene que hacer para el Señor. Vemos aquí que el varón pregunta si Tito estuvo involucrado sobre tal acusación. Vemos últimamente ahí en el versículo 18, el varón pregunta sobre su integridad de su servicio en comparación a Tito. Y dice, ¿acaso ahí al final, os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Cuando veían a Tito, el mensaje de Tito era el mensaje de Pablo. Y el mensaje de Pablo era el mensaje de Tito, ¿verdad? Y estos varones eran uno en el plan del trabajo que estaban desarrollando para ser de bendición a la iglesia. Esto muestra cuán cruel era la disposición de los críticos, ¿verdad? Que estaban en contra de Pablo. Cómo lo trataban de encontrar cosas que podrían levantar cargos contra él. Y eso es básicamente lo que estaba sucediendo aquí. Estaban buscando la manera, ¿verdad?, de que poderlo encontrar y acusarlo de aquí, de esto y de lo otro y de aquí y allá, ¿verdad? Solo me recuerda a Mr. Trump, cómo lo están acusando y haciendo un montón de cosas. Le agarran una cosa, no pueden agarrarlo por ahí, le hacen impeachment, no lo pueden agarrar por ahí, le sacan llamadas de teléfono de Ucrania, le sacan de Russia y todo eso, le tratan de buscar un montón de cosas y no le encuentran. Eso se me viene a la mente cuando leo al apóstol Pablo que están buscándole cada cosa para poderlo acusar y sin encontrarle nada. Estos tenían problemas cuando Pablo decía que una de sus reglas era no recibir nada de la iglesia de Corinto. Cuando el apóstol Pablo decía, no quiero por eso, o sea, no quiero recibir nada, o sea, era parte de su gloria, y él nos explica eso, ¿verdad?, anteriormente. Entonces, opinaban que Pablo hacía esto para no presentar sospecha de su plan. En otras palabras, estaban estudiando toda la situación. Y entonces al decir que Pablo no tomaba ninguna ayuda de parte de la iglesia de Corintios, que era como una forma de plan, que él estaba haciendo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba planeando? Según
los críticos? Bueno, usar un hombre mediador para aprovecharse de la finanza de la iglesia, básicamente. All right? Usar un mediador para aprovecharse de la finanza de la iglesia. Esto es lo que estaba sucediendo y lo estaban acusando sobre Tito. En otras palabras, Tito era el mediador, Tito era el hombre de en medio, por decir así. Y Tito, ¿verdad? Era manipulado por el apóstol Pablo, según ellos, los críticos, y que se salía con el beneficio de lo que ellos daban. Pablo también le defiende a Tito. Vamos allá en el capítulo 8 de 2 de Corintios, en el versículo 20, 8:20, dice, evitando que nadie nos censure, note, en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Note, enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Tito había sido filtrado, había sido, ¿verdad? De su carácter, su integridad de su labor, su ministerio había sido administrado. O sea, él había sido observado por el apóstol Pablo, y me imagino que otros líderes también. Y comprobaron de que Tito era la persona indicada para poder mandar a esta misión, ¿verdad? De ser mediadores y colectar esas ofrendas que iban a ser de bendición a otras iglesias. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo, ¿verdad? Muestra esta defensa con Tito y está diciendo nosotros, lo que estamos haciendo es honradamente, y no solamente dice delante de Dios, sino delante de los hombres. Está él, ¿verdad? Mostrando su posición, ¿verdad? Para poder defender al que estaban incriminando de que él quizás era era el mediador, Tito en este caso, y verdad, y le estaban implicando a él. Pablo estaba siendo desconfiado por la iglesia y, ¿verdad?, criticado en esa posición. Quiero decir esto para una referencia a nuestra aplicación de la palabra de Dios a nosotros, los líderes y aquellos que servimos en la obra de Dios, ¿verdad? Voy a decir lo siguiente: los siervos de Dios siempre deben tener cuidado cómo administran las finanzas del Señor. Muy importante esto, ¿verdad? En el ministerio, en la obra de Dios, tienen que ser transparentes y estar listos para mostrar la obra de su administración. Y eso es lo que indica, ¿verdad?, la posición de un pastor o de un siervo de Dios, ¿verdad?, que está sirviendo al Señor. Vaya ahí a 1 de Timoteo, ¿verdad? Tenemos 1 de Timoteo 3, versículo 3, dice precisamente sobre este tema: no dado al vino, hablando de los requisitos, ¿verdad?, que se pide para el pastor, los diáconos, ¿verdad? Y esto implica también misioneros, aquellos que están administrando las finanzas del Señor. Dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Okay. Habla la capacidad de su corazón de no ser codicioso de ganancias deshonestas. Okay. Ahora y eso es lo que dice ahí: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Eso quiere decir que el varón puede involucrarse en ganancias honestas. O sea, puede ser su trabajo, ¿verdad? Y hay veces hay pastores o líderes que comienzan sus obras trabajando trabajando full time, ¿verdad? Tiempo completo, y sirviendo a Dios, ¿verdad? Tiempo completo. Esa es una de las cosas más duras, ¿verdad?, para un pastor hacer, para alguien que comienza a establecer una obra. Su servidor lo pudo hacer por 2 años, pero ya me estaba muriendo. El tener un trabajo, ¿verdad?, 24 horas, o sea, siempre trabajar las
el full time y servir al Señor, preparar mensajes, ganar almas, visitar a la gente, discipular a la gente. Wow, yo pude aguantar solamente 2 años y ya me estaba muriendo. De la salud me estaba faltando, casi no podía dormir. Y ese es el pago que a veces uno tiene que pagar porque, ¿verdad? No están los recursos para poder establecer la iglesia. Y a veces el varón tiene que pagar el precio, ¿verdad? Para iniciar una obra que glorifique a Dios, para que Dios sea glorificado de que esa obra fue edificada por Dios y no por el hombre. Okay? Y por eso el Señor a veces nos llama, ¿verdad? Y hay mucha Biblia acerca de esto, que cuando vayamos, ¿verdad?, a llevar el precioso evangelio, que no llevemos alforja, dice el Señor, y que no llevemos doble vestuario, que el Señor dice nos va a proveer en el camino, ¿verdad? Y no muchos se avientan de esa manera, pero la Biblia pues habla de que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Ese es el trabajo, ese es el requisito del cristiano, vivir por fe. Y entonces nosotros, no debemos de temer el vivir por fe al Señor. Sin embargo, dice el Señor aquí que hay espacio que se puede hacer un trabajo honesto, no ganancias deshonestas, que eso, el varón puede involucrarse en trabajos honestos, donde él puede ganar sus centavitos, ¿verdad?, para poder darle comer a su familia y estar sirviendo al Señor en su capacidad que pueda. El problema de muchos varones que, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco pastores que ya tienen años de estar en la obra y todavía están trabajando a tiempo completo. Y, en secular, Y eso está bien al principio, un tiempo está bien, pero nadie puede servir a 2 señores. La palabra de Dios dice claramente, y eso llega a su tiempo que tiene que dejar, ¿verdad?, lo secular para poder servir a Dios completamente el tiempo y así pueda hacer más, mejor el trabajo. All right? So, vemos aquí que algunas ingratitudes que el apóstol Pablo sufrió de parte de la iglesia de los Corintios. Vimos que la ingratitud de desconfiar de Pablo. ¿Ok? Número 2, la ingratitud de no entender el propósito de trabajo de Pablo en la iglesia. Fíjense bien, lo voy a repetir. La ingratitud de no entender el propósito del trabajo de Pablo en la iglesia. ¿Ok? Esa es una ingratitud. Mucha gente no entiende el trabajo del pastor. ¿Okay? Nosotros siempre, los pastores que estamos siempre predicando la palabra de Dios, siempre la gente nos viene, como vienen los domingos, ¿verdad? Vienen, en este caso solo un día, pero cuando nos ven a nosotros predicar, esa es la única manera que nos conocen. Lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, cómo lo presentamos, cómo lo disertamos, la retórica que usamos, la oratoria que usamos, las ilustraciones que usamos, en la manera que lo llevamos a cabo, en la dinámica que lo predicamos, en la manera que lo enseñamos, ¿verdad? Sistemáticamente, todo. De esta manera es que nos conocen. ¿Ok? La mayoría de las personas, y de esta manera también nos juzgan o nos opinan, porque nos ven, ¿verdad?, como predicamos y todo eso, y quizás a través del tiempo nos puedan conocer por el tiempo que hemos sido fieles. ¿Okay? Pero eso es todo. Y por eso es bueno a veces, ¿verdad?, tener tiempo con el pastor, platicar con el pastor, sentarse con el pastor, buscar al pastor, hablar con él, preguntarle y conocerlo. Eso es importante. Y a veces el pastor, ¿verdad?, eso es todo lo que él desea también. Él desea también acercarse, ¿verdad? ¿Quién no quisiera, ¿verdad? Como lo que pasó con Moisés. ¿Se acuerda cuando Moisés comenzó a aconsejar a todo el pueblo de Israel en el desierto? Hacían cola las personas, horas pasaban haciendo líneas para ir a ver y a platicar y a disertar con Moisés, hasta que Jetro, su suegro, le dio una mejor idea, ¿verdad? Y le dio ideas ahí de cómo ministrarlos para que todos los demás no estuvieran esperando tanto tiempo.
de esa la manera, o sea, no quiero que de esa manera usted venga a hacer cola, ¿verdad? Y línea a la oficina para entrar con el pastor. Sin embargo, ese es mi deseo, la verdad. Poder administrarlos a todos, pero a veces no se puede y a veces se desea, el tiempo pasa y entonces hay mucho que involucra. El estudio de la palabra de Dios es tremendo. Entonces, la ingratitud de no entender el propósito del trabajo de Pablo en la iglesia. Primero quiero decirle, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Es la edificación de la iglesia. El propósito del trabajo de Pablo o del pastor o del misionero o del líder, ¿verdad? En la iglesia es la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia. Observemos el capítulo 12 y el versículo 19. Dice ahí la palabra de Dios, note, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos. Y note, y todo esto dice, muy amados, para vuestra edificación. ¿Ok? Todo esto dice que estamos hablando y todo lo que están haciendo es para la edificación. Todo lo que hermanos, se emprende en la iglesia, ¿ok? Es para edificar la iglesia de Dios. La palabra edificación significa construir, ¿verdad? Significa fortalecer, significa hacer más apto y desarrollar más. ¿Okay? Eso es lo que es edificación. ¿Okay? La iglesia ya está plantada. ¿Okay? Ahora se necesita edificarla. Entonces, cuando estamos hablando de edificación, aquí el significado de la palabra edificación es construir, fortalecer. ¿Okay? No estamos hablando de, ¿verdad?, edificar el edificio más alto y más ancho y más bonito, ¿verdad? Lo cual es bueno eso y es útil, ¿verdad? No queremos estar en lo sucio, queremos estar en lo organizado, queremos también tener, ¿verdad?, el lugar apropiado para poder nosotros predicar y enseñar la palabra de Dios. Y la gente le gusta estar en lo limpio, le gusta estar en lo bonito. ¿Okay? Eso no lo descartamos. Pero lo que estamos hablando aquí de fortalecer, de construir, de hacer más apto, ¿verdad?, y desarrollar más, estamos hablando de la gente. Estamos hablando de la gente, las almas. Entonces, nuestro trabajo, ¿verdad?, es edificar a la gente, a las almas, que es el trabajo del predicador. Y muchas veces no es observado esto. Este trabajo no es muy bien observado, o sea, o medido o valorado, porque no se ve, no se ve. Alguien me estaba diciendo hace unos días que todo lo que, o sea, esta persona la hemos administrado, ¿verdad?, con mi esposa y su servidor. Y esta persona estaba comunicándome a mí que gracias a lo que mi esposa había hecho en su vida de administrarla y lo que estamos haciendo para la iglesia y por la iglesia, que esta persona había sido bendecida. All right? Y habían pasado como unos 6 años que no la habíamos visto. 5 o 6 años que no la habíamos visto. Y ahora que la vemos, está ella comunicándome, esta persona, que el trabajo que se hizo con ella, con esta persona, no ha sido en vano. Y ella misma, la persona, me comunicó de que, me dice, el trabajo que ustedes hacen no se va a ver ahora inmediatamente, pero con los años se va a ver. Y ella me comunica a esta persona, por ejemplo, yo soy una persona de ellas, dice. Después de 5 años atrás estamos viendo el beneficio que esta persona obtuvo de parte de nuestra labor, de nuestro esfuerzo, nuestras oraciones y de nuestra administración hacia ella, hacia esta persona. Entonces, labor de edificar, labor de desarrollar más, de fortalecer más, de hacer apto a la gente más, no se ve.
no se percibe. Se va como en silencio, ¿verdad? Y no se ve. Pero es un trabajo arduo, tremendo, que es demandante también. En 2 Corintios, ahí, capítulo 10, y el versículo 8, dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para, ¿qué dice? Edificación, y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Lo que Pablo siempre está diciendo, todo lo que he dicho, todo lo que he enseñado, todo lo que yo he tratado de hacer, ¿verdad? Todo lo que yo he instruido, todo mi sacrificio, todo mi dar, todo lo que he hecho, ¿okay? Ha sido con el fin de edificar, no para destruirlos. Y entonces, ¿cómo es posible de que entonces seamos malentendidos? ¿Cómo es posible que los pastores a veces seamos malentendidos? Que seamos mal interpretados, que seamos mal entendidos, o sea que a veces critican. Hay personas que tienen la libertad de criticar y feamente, ¿verdad? Se los comen, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos se usa la expresión de que tienen tacos al pastor. Cuando están hablando del pastor, ¿verdad? Tacos son tortillas con algo adentro, ¿verdad? Y que están hablando del pastor. Y tacos del pastor. Se usa como una forma sarcástica o como una burla, pero es la verdad, ¿verdad? Las personas a veces y no saben el ministerio, no saben el trabajo, no saben el arduo entrega del trabajo del varón de Dios, ¿verdad? Y se le hace fácil hablar. Entonces, el apóstol Pablo nuevamente en este versículo dice que nuestro trabajo es para edificación. No queremos destruir. Imagínense que su servidor va a estar aquí orando por las almas, trabajando para que sean edificadas las almas, y que voy a estar destruyendo las almas. O sea, ¿cómo está eso? No tiene sentido. Porque nadie puede estar construyendo algo y después destruirlo y verlo destruir enfrente de sus ojos. Nadie hace eso. Nadie, ¿verdad?, emprende una misión, un trabajo, un proyecto para trabajarlo y después verlo destruido. Nadie, ¿verdad? Mucho menos en la obra de Dios, ¿verdad? Es tan importante para nosotros como líderes querer ver, ¿verdad?, la iglesia ser edificada, fortalecidos, ayudados a los hermanos, aptos ahora para entender la palabra de Dios claramente, que ellos, ¿verdad?, puedan instruir a otros y puedan reproducirse en otros cristianos. Qué bello es eso, que eso es una tremenda bendición. Son las obras más preciosas de ver cómo Dios, ¿verdad?, edifica otras almas y usa a humanos para transformar a otros humanos. El Señor usa el canal humano, ¿verdad?, para transformar a otros en el poder del Espíritu, en el poder de la palabra de Dios. Es algo maravilloso eso, ¿verdad? Y ese es el fruto, ¿verdad? Ese es nuestro pago para los líderes, ver gente transformada, gente que de verdad Dios está haciendo grandes cosas en la vida de ellos. La edificación, ese es el anhelo nuestro. Imagínese el ingeniero, el arquitecto, cuando comienzan una obra, comienza el arquitecto primero a diseñar el modelo, ¿verdad? Hace los trazos, luego lo comienza en una maqueta y lo hace en forma pequeña, ¿verdad? Y lo administra. Lo teórico comenzó a ver si se tocó, fue tangible. Imagínense cuando se une con el arquitecto, con el ingeniero, y comienzan la edificación de ese edificio y comienzan a edificarlo. Entonces ellos están deseosos de verlo terminado. Ellos sueñan con verlo terminado, trabajan por verlo. Cada día que van quieren verlo, el progreso de esa labor. Quieren ver, ¿verdad?, el final de esa labor, de ese proyecto, de esa misión. Okay? Es así la obra de Dios, ¿verdad? Nosotros queremos ver como líderes, queremos ver, ¿verdad?, a la gente siendo edificada, fortalecida, fuerte en la fe, fieles en la fe, no dados que cualquier cosa los va a botar, sino que firmes hacia adelante, fuertes. Y cuando ellos evaden el pecado, cuando ellos dicen no a
a la tolerancia, dicen no al pecado, dicen no al mundo, dicen sí a Dios, dicen sí a las cosas divinas, dicen sí a las cosas santas. ¡Wow! Eso es una tremenda bendición porque estamos haciendo el trabajo para ver eso literalmente que suceda en la edificación de las almas. Ver que las personas están cambiando para glorificar a Dios y que Cristo se pueda ver literalmente en las vidas de las personas. Hablando que antes hablaban malas lenguas, o sea, malas palabras, ahora hablan palabras preciosas, que salen de sus labios, diferentes como antes. Antes vivían para el diablo, ahora viven para Dios. Eso es la preciosa obra divina. Y eso de experimentarlo y verlo es algo que siempre deseamos, que todos sean edificados. Nosotros no trabajamos para destruir a nadie. Si alguien se ha ofendido bajo el ministerio de un pastor, cómo se ha conducido y el varón ha predicado la palabra de Dios fielmente, esa persona tiene un perjuicio en el corazón. No es porque el varón haya fallado. A lo mejor las personas tienen mal perjuicio en el ser y necesita medirse y necesita observar el corazón. ¿Dónde están las personas en este respecto? Pero el trabajo nuestro es la edificación. La edificación es conducida por la autoridad que Dios da a los varones de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Note el versículo 8, porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, dice, de nuestra autoridad. Dios da una autoridad. Y yo sé que hay algunos pastores que usan la autoridad, ¿verdad? Para infundir miedo, temor a las personas por la autoridad que tienen, divina de Dios, ¿verdad? Y hay de esos, ¿verdad? Y me consta, yo he visto, ¿verdad? Esta verdad, pero no todos, no todos. El varón que teme a Dios y de verdad ha sido llamado al servicio de Dios en el reino de Él va a ser capacitado y se le va a dar la autoridad, ¿verdad?, del poder de Dios en su vida para que haga la obra de Dios. Y en la autoridad de Dios que nosotros hacemos nuestra labor. Por eso no podemos jactarnos, no podemos creernos. Por eso no podemos, ¿verdad?, vernos a nosotros mejor que alguien. Jamás. Eso es indebido. Dice la palabra de Dios, la cual, dice, hablando de la autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. Esta es la bendita autoridad que el pastor, ¿verdad?, que ha sido llamado, tiene un llamado divino, porque hay un montón de pastores charlatanes, que usan esta posición para hacer lucro de ello. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de los varones de Dios que verdaderamente viven para Dios. Este libro lo practican en sus vidas y ellos tratan de vivir de acuerdo a la capacidad que Dios les ha dado. Estoy hablando del verdadero cristiano, pastor, siervo de Dios que le sirve a Dios con la sana doctrina, con la sana doctrina, porque hay un montón de gente que anda usando, ¿verdad?, este nombre del pastor y la posición del pastor, y por eso hay mucha gente que ha dado mal testimonio, y entonces todos caemos ahí por ese mal testimonio de esta gente. Nuestro trabajo no es destruir, hermanos. Nuestro trabajo es edificar. Nuestro trabajo es ayudar y fortalecer, como dice el significado de la palabra edificación. Estamos aquí para edificar, ayudar y administrar la necesidad del alma de las personas. La edificación, acuérdense, el labor del pastor, el labor de Pablo, es el trabajo de la edificación. Letra B, confrontar las condiciones carnales y pecadoras en la iglesia. El labor del varón de Dios en la iglesia no solamente es edificarla, fortalecerla, ayudarla, ¿verdad?, y que se fortalezca en el Señor, pero número 2 es confrontar las condiciones carnales y pecadoras en la iglesia. Note el versículo 20, ahí en el capítulo 12, dice, capítulo 12, versículo 20, pues me temo que cuando llegue, dice el apóstol Pablo, no os halle tales como quiero. No os halle tales como quiero.
Me temo, dice, porque él quiere un deseo, o sea, su deseo es encontrarlos, obviamente, edificados, ¿verdad? Yendo adelante para con Dios, fieles. Pero dice, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, ¿okay? Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Está hablando de que, ¿verdad? Si es lo que es encontrar, ¿verdad? La situación de ellos, ¿verdad? Hablando del pecado, de la vida que estaban ellos llevando. El deseo de él es hallarlos edificados, pero no en el pecado. Porque si él los encuentra en el pecado, entonces dice, bueno, me van a ustedes a encontrar como ustedes no quieren encontrarme, ¿verdad? Ustedes no esperan esto de mí. Confrontar, eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Vemos, número 1, confrontar las condiciones carnales y pecadoras en la iglesia significa combatir contra el mal y la persona que lo produce o lo permite. Es una larga oración. Confrontar las condiciones carnales y pecadoras en la iglesia significa combatir contra el mal y la persona que lo produce o lo permite. ¿Ok? Ese es el trabajo del pastor también. Confrontar. Hay algo que está mal. O sea, nosotros, hermano, yo al menos en los 21 años que he predicado y he sido pastor en la iglesia, hermano, yo no he andado diciendo a los hermanos, hey, hermano, no hagas eso, no digas eso, no es jamás, o sea, como que soy su papá o soy su cuidador de las personas o de las almas. No. La edificación y la exhortación se hace a través de la palabra de Dios, ¿verdad? La exhortación del púlpito se hace. Cuando estamos abajo, ¿verdad? Es cuando platicamos con las personas y en la conversación tal vez salen preguntas o salen situaciones, ¿verdad? Y ahí es donde se necesita ayudar a las personas y confrontar, ¿verdad? La carnalidad o el pecado que aquello esté. Ahora, note la lista de los pecados, ¿verdad? Que había. Aquí, note la lista de los pecados que estaba él tratando de confrontar. Y dice, que haya, dice, entre vosotros contiendas, ahí está, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. El apóstol Pablo está haciendo hincapié de esta lista, o sea, dice, confrontar las condiciones carnales y pecadoras que esta gente estaba permitiendo o que estaban ellos, ¿verdad? Haciendo. La iglesia no necesita esta lista de pecados, que tiene que sacarla. Todo esto destruye la obra del Espíritu Santo de Dios, la obra del Padre Celestial y la obra sacrificial del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso destruye todo lo que Cristo está haciendo. No solamente destruye lo que el pastor está haciendo, no solamente destruye lo que el trabajo del predicador está haciendo y las enseñanzas que está trayendo, sino que lo que significa el cristianismo está siendo dañado, está siendo pisoteado y no vamos para ningún lugar. ¿Ok? Esto no debe de ser parte de una iglesia. ¿Ok? Estas cosas destruyen totalmente la obra bendita de Dios. Note en Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Okay? Los designios de la carne, estamos hablando de el problema carnal en la iglesia. Los designios de la carne, ¿okay? No se someten no se sujetan a la ley de Dios. La carnalidad es uno de los problemas graves en la iglesia. ¿Okay? La gente son salvas, ¿verdad? Tienen a Cristo, pero piensan bien carnalmente, bien mundanamente, bien carnal, bien volátiles. Y entonces se involucran el mundo y los hábitos mundanos, las artimañas mundanas, los pensamientos mundanos,
los traen a su vida cristiana. Y así operan, así trabajan, así es como conversan con los hermanos, con las hermanas, se conducen de esa manera. Las tendencias, ¿verdad? Del mundo las traen con ellos mismos, ¿verdad? Y eso arruina literalmente, ¿verdad?, la obra de Dios, porque mancha el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, lo que sucede es que va a haber maldicencia. Note que maldicencia, ¿cómo se puede estar? O sea, el apóstol Pablo está hablando que una iglesia estaban usando malas palabras, maledicencia, ¿ok? So note, y no solamente eso, el versículo 20 dice, vosotros, dice, contiendas, o sea, pleitos, envidias, ¿ok? Hay envidias y eso sucede mucho en las iglesias. A veces los hermanos son envidiosos porque los hermanos tal vez Dios los ha bendecido, quizás materialmente, y Dios los ha bendecido, son fieles a la iglesia, dan a la iglesia y bueno, se entregan al servicio de la iglesia y Dios los prospera y los bendice más allá de algunas personas más. Y entonces ellos ven y les da envidia. Y cuando les va mal a esas personas, se contentan. O sea, es tremendo, es terrible, eso no debe existir en la iglesia. Iras, divisiones. Note, cuando la iglesia está dividida, ¿verdad?, va a haber contiendas y Satanás le encanta ese ser, o sea, le encanta que la gente esté en pleitos, en guerras, porque ahí es donde están las divisiones, ¿ok? Y luego dice maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, y ahí está hablando de un montón de cosas, ¿verdad?, que suceden. Note en la iglesia, ¿ok? So, dice Pablo, cuando yo llegue no quiero ver esto. Eso es lo que está diciendo. Porque si ustedes, o sea, si yo encuentro eso, dice, entonces yo lo voy a confrontar, es lo que está tratando de decir aquí. Eso es lo que infiere este versículo, de que Él va a confrontarlos, ¿verdad? Y que Él va a estar ahí fuertemente confrontándolos, ¿ok? Porque esto arruina totalmente la iglesia del Señor. Noten Tito, este versículo, por favor. Tito capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios, todas las cosas son puras para los puros. Note que cuando estamos hablando de los puros, estamos hablando de los santos, estamos hablando de los que viven para Dios, de los que se santifican, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo de Dios y viven para Dios. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos que dice lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Okay? Profesan. Esta clase de personas profesan ser cristianos, ¿verdad? Y hay hermanos, llegan a la iglesia eso. Hay gente que, ¿verdad?, está en la iglesia y profesan ser cristianos, ¿verdad? Y pero en realidad el fruto del Espíritu de Dios no se ve, no se manifiesta. Entonces, ¿verdad?, esto se da en la iglesia. El apóstol Pablo, ¿verdad?, está hablando de esta ingratitud de no entender el propósito de su labor. El propósito de él era edificar la iglesia, es edificar la iglesia, nosotros edificamos la iglesia. Los pastores, número 2, es confrontar las condiciones carnales del pecado en la iglesia. ¿Okay? Número 3, es la deseada condición de la iglesia. Que eso Pablo menciona aquí el deseado final de su trabajo terminado, que nos gustaría a nosotros los pastores ver, pero la iglesia, el trabajo de la iglesia es un trabajo sin fin, ¿verdad? Pero Pablo aquí desea la condición de la iglesia y se encuentra en el versículo 21, ahí en segunda de Corintios 12, 21. Observe que cuando vuelva, dice, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Okay?
¿Cuál es el versículo? ¿Qué nos enseña este versículo? Nos enseña el arrepentimiento. El fin de todo, el apóstol Pablo, después de edificar, después de sacrificarse, nosotros queremos, como pastores, después de darnos, de entregarnos para el Señor, nosotros mismos santificarnos, nosotros mismos vivir para Dios, nosotros mismos orar en santidad y andar en santidad, nosotros mismos buscar de Dios de esta manera, con el fin de ver el fruto de hermanos y hermanas arrepentidos viviendo para Dios. ¡Wow! Eso es lo maravilloso de la obra bendita de Dios. Y qué lindo cuando vemos hermanos así, ¿verdad? Que se humillan, que se arrepienten del pecado que han cometido. El arrepentimiento de su pecado, volverse a Dios de todo corazón en arrepentimiento es un acto individual, por supuesto, de cada persona que está en serio de vivir para Dios. Es individual. Sin embargo, es lo que esperamos nosotros. Cada vez que yo predico, ¿verdad? Ya viene orada la palabra de Dios, ya viene expresada a Dios para que toque los corazones, para que el Señor, ¿verdad?, hable a los corazones y que hagan decisiones que glorifiquen a Él. Y entonces que si hay pecados se necesitan confesarlos, ¿verdad? Y eso es lo ideal, eso es lo precioso ideal. Y hermanos, la verdad, usted y yo necesitamos orar que la iglesia, ¿verdad?, reciba bien la palabra de Dios. Porque cuando la recibimos con crítica y con, ¿verdad?, así como desdén, no, ¿verdad? Y no estamos preparados para recibir la palabra de Dios, jamás Dios va a hablar. Jamás Dios va a penetrar la palabra de Dios en nosotros, porque ya hay perjuicio en los oídos, hay perjuicio en la disposición y la preposición, su mente ya está propuesta de decir, no, pues, ¿verdad? Yo no quiero escuchar con oídos, ¿verdad? Sabios para poder a ver qué Dios me dice o qué me enseña a mí. Y hay mucho perjuicio de esto. Por eso, en estos tiempos, cuando usted, ¿verdad?, venga a la palabra de Dios o a escuchar la palabra de Dios, ya sea que venga a la iglesia, ya sea que usted esté en casa, sentado ahí, asegúrese que no haya ningún estorbo, que no hayan ruidos, que no haya nada. Usted concéntrese, así como nosotros les presentamos, ¿verdad?, la iglesia cuando nos reunimos. Usted viene y aquí se sienta, aquí no hay ruido, no hay distracciones, ¿ok? Porque es importante escuchar la palabra de Dios con el corazón, no con los oídos, con el corazón, para que Dios hable a nosotros, porque el fin de todo esto, Dios quiere, ¿ok? Dios quiere que nosotros nos arrepintamos del pecado que vivamos o estemos llevando a cabo, ¿verdad? Y por supuesto, si Dios quiere eso, es el deseo nuestro de los pastores también, ¿verdad? Es el deseo también nuestro. Dios toma responsable al varón de Dios por la condición de la iglesia. Y Pablo menciona algo aquí bien interesante. Dice él, note el versículo al principio, dice, cuando vuelva, o sea, hablando de que él volvería a la iglesia para verlos cómo estaban, note, me humille Dios entre vosotros. Que él estando ya allí, dice, Dios lo va a humillar a él, ahí entre medio de ellos, ¿ok? Note, y la humillación esta es por lo que acaba de mencionar de todos los pecados que la gente estaba practicando. ¿Okay? Se le da aquí la responsabilidad al varón de Dios de la condición de la iglesia. La condición de la iglesia. ¿Okay? ¿Qué importante es esto? La condición de la iglesia es que nosotros, ¿verdad?, los varones que le servimos al Señor, podamos nosotros ayudarles a las personas a no vivir en esta clase de pecado o en esa situación o ese estado, ¿verdad?, de engaño, ¿verdad?, que Satanás haya traído a sus vidas. Y entonces, cuando dice humillar, es que el labor de este varón en esa iglesia, ¿verdad?, no había llegado a su final, por decir así, ¿verdad? Y entonces dice, dice que llorar por vosotros, dice el apóstol Pablo, note,
y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia. Y ahí menciona los pecados. Note, la inmundicia habla, dice, la inmundicia habla de lo sucio, habla de la fornicación y luego la lascivia. Eso es lo que está ahorita en nuestros tiempos fuerte, estas cosas. La suciedad, hablando de la inmundicia, estamos hablando de la mundanalidad, ¿verdad? La fornicación, ¿verdad? Que habla de gente que vive, o sea, aquí habla de el problema de intentar con su cuerpo, ¿verdad? Cosas que no deben de hacer y luego, ¿verdad? Prestarse con otros cuerpos a hacer fornicación. Y luego lascivia que ha cometido. Y esto ya generaliza toda clase de inclinaciones sexuales, ¿verdad? Dentro de todo eso ahí, lascivia. Está hablando de cosas fuertes. Entonces el apóstol Pablo dice, Dios me humille entre vosotros, porque en realidad él estaba contento, él estaba orgulloso de la iglesia, pero cuando llega y se da cuenta de que el orgullo y el gozo que tenía antes, ¿verdad?, por la iglesia, no era sólido, y ahora ve la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que están viviendo doble vida las personas. Qué tremendo. Y eso es el punto siempre, con el varón de Dios siempre. Predicamos, enseñamos y esto y lo otro, y la gente viene, vive y hace lo que quiere y tienen doble vida. Y eso hace triste el corazón de un pastor. ¿Por qué? Porque haz de cuenta el caso que estamos edificando el edificio, ¿verdad? Y nunca lo terminamos. Estamos, queriendo inaugurarlo y nunca lo vamos a inaugurar porque no está terminado. El apóstol Pablo dice, me da gusto lo que estoy viendo, sí, lo que estoy escuchando, lo que está pasando con ustedes. Y cuando llega dice, no hombre, esto no está terminado. Esta obra no se ha terminado, todavía hay mucho que hacer. Y me tenga que humillar, dice el Señor, dice el varón, me tenga que humillar y llorar por algunos de ustedes, porque no han hecho lo que se estaba esperando que sucediera. Qué tremendo. Eso es lo que explica ahí la humillación. El varón de Dios no solamente, ¿verdad? Dios lo humilla en la obra que estamos haciendo cuando vemos que no estamos haciendo lo que estamos esperando que suceda. Tremendo eso. Luego finalmente el varón de Dios lamenta llorando a los que no se han arrepentido de los pecados cometidos. Esto es tremendo, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta nosotros que el pecado de las personas no se han arrepentido y siguen igual, que ahí se nos derrumba todo lo que hemos edificado, ¿verdad? Todo lo que habíamos estado trabajando, ¡boom!, se viene abajo. Se cae el edificio. Qué tremendo. Y es ahí cuando eso duele el corazón. Mucho duele eso. Y necesitamos vivir para el Señor. Amén. El apóstol Pablo, tremendas enseñanzas aquí, un montón de cosas que nos enseña. Ojalá haya sido de bendición, ¿verdad?, este mensaje. Padre, damos gracias, Señor, por el privilegio de predicar tu palabra. Bendice a los hermanos que han estado atendiendo, Señor, a este mensaje. Y ayúdanos, Señor, a no ser ingratos para los siervos de Dios. Ayúdanos a saber cómo valorar lo que ellos hacen y el trabajo que ellos emprenden y el sacrificio que ellos hacen. Ayuda a los líderes, Señor, también a nosotros a saber cómo administrar a las almas, porque ellos nos necesitan para edificarlos. Ayúdanos a ayudarles a ellos, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.